Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, porque pues no sabemos bien a bien en qué momento del día vayan a ver ustedes esta grabación, pero bienvenidos a un programa más de Tierra Buena para que abonemos para el conocimiento de la palabra y el incremento de nuestra fe en Jesucristo. Bienvenidos, le damos ahora la bienvenida al Padre Miguel. Buenos días, Padre Miguel. Hola. Al Padre Jaime. Padre Jaime, buenos días. Y al Padre Victoriano, buenos días, Padre Victoriano. ¿Qué tal? Y el día de hoy, pues vamos a comentar el Evangelio ya del cuarto domingo del Adviento. Ya la Navidad ya está muy cerca y bueno, pues vamos ahora a reflexionar sobre este Evangelio y la palabra de Dios que siempre nos inspira y nos comunica. Padre Jaime, ¿quieres hacer alguna breve introducción antes de leer el texto? Pues la del Señor esté con ustedes, pero no, quien le toca preparar es al Padre Victoriano. ¡Ay! Perdón. Bueno, Perdonado. Perdón, Padre Victoriano, se me olvida. Padre Victoriano, ¿quieres comentar algo o vamos a leer el texto primero? No, solo subrayar que prácticamente es el mismo texto del domingo pasado, que fue la fiesta solemnidad de Santa María de Guadalupe, y pues, bueno, nos permite, creo yo, profundizar un poquito más en este texto que es, como todos los textos del Evangelio, una joyita. Muy bien, pues procederemos a leer el texto y pues ahora sí le pido al Padre Jaime si nos hace favor de leerlo. Sí. El Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Gracias, Padre Jaime. Gracias, Padre Jaime. Yo creo que no está de más subrayar, lo hemos subrayado siempre, pero subrayar cómo la figura de María es como la figura estelar del Adviento, ¿no? Están otras figuras, Juan el Bautista, por supuesto, de alguna manera el profeta, pero María encarna lo que significa el Adviento. Y entonces, pues, este domingo es dedicado precisamente a contemplar la imagen de María. Y ahora, bueno, nos tocaron 2 domingos porque acá en México se celebra como solemnidad, aunque haya caído en domingo, la festividad de Santa María de Guadalupe, que justamente el texto que se lee en esta solemnidad, pues es el mismo texto de Lucas. En esto que se le llama los evangelios de la infancia. Y entonces, María es en muchos sentidos la mujer que encarna el anhelo del pueblo de Israel y ahora el anhelo de los bautizados de la esperanza de la manifestación de Dios, ¿no? Hay esta caracterización del Adviento como un tiempo de esperanza, un tiempo en que
animados por la predicación también del Bautista, es un tiempo de preparación, ¿no? De preparar el corazón, de preparar la mente, de preparar, podríamos decir, incluso nuestras relaciones, ¿no? Para que la presencia del Emmanuel, que pues para nosotros ya es una realidad, pero en muchos sentidos se renueva porque también nosotros esperamos la plenitud de esta manifestación. Y entonces, ¿de qué manera podríamos decir que María es la mujer de fe? Porque eso es lo que le chulea a Isabel, ¿no? Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te fue anunciado. Entonces, ¿de qué manera María es esta figura, como dijéramos, como modelo de creyente, por una parte, y como modelo de esperanza, por otro lado? Y entonces, un poco lo que ya subrayaba yo el domingo pasado era justamente cómo la fe se caracteriza precisamente por el encuentro con el Señor, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de fe, no hablamos esencialmente de una declaración de artículos en los cuales hay que creer, sino fundamentalmente del encuentro con el Señor. Ya después se explicita y se han creado estas fórmulas que a nosotros nos ayudan a sistematizar y a dar cuenta de nuestra fe. Pero hay que decir que fundamentalmente es el encuentro con el Señor. Y aquí, por supuesto, la Virgen Santa pues es campeona del encuentro con el Señor, no solamente por este evento maravilloso y portentoso, grandioso de la encarnación del Verbo, ¿no? Sino porque el corazón de María o la persona de María está totalmente dispuesta al encuentro con el Señor. El ángel, que es lo que precede a este texto, Gabriel, la llama llena de gracia, ¿no? Es decir, en esta sintonía total con el Señor. Y entonces María encarna, como decía, esta experiencia de encuentro con Dios que se prolonga o que se extiende, ¿no? Ya después en la acción de María, porque María no se queda ahí como en esta autocomplacencia de qué barbaridad, qué linda soy, qué hermosa soy, qué pura soy, y por eso el Señor me escogió, ¿no? Sino que hay este movimiento que después hará Jesús durante su ministerio, como de irse a la periferia, ¿no? Como diría hoy el Papa, al descarte, porque pues ya sabemos cómo la mujer embarazada pues era como una mujer impura, ¿no? Entonces, pues no había posibilidad de que de por sí la mujer, la condición de la mujer no le permitía poder ser sujeto del culto a Dios, ¿no? No se podía relacionar con Dios. Y entonces a mí me entusiasma este movimiento de María, que es prácticamente sacramento de esta cercanía de Dios hacia la persona excluida, ¿no? De por sí, mujer y luego embarazada, pues la impureza, ¿no? No podía aspirar ni de lejos a
a darle culto a Dios, a tener relación con Dios. Entonces, la explosión de Isabel, pues, ¿de dónde a mí? ¿No? Esta presencia de un Dios que se acerca, que se hace, pues, prácticamente solidario con el excluido, ¿no? Ya después será como la tónica total del evangelio, del ministerio de Jesús. Y esto caracteriza, me parece a mí, también la espera, la esperanza, porque no es una esperanza, pues ahí, ociosa, no es una esperanza pues nos sentamos ahí cruzados de brazos, un poco lo que después Pablo reprochará a algunas comunidades porque ya estaban ahí viviendo de los demás esperando que ya llegara el Señor, ¿no? Sino en este movimiento que, pues yo me imagino en el relato de Lucas como pues esta muchachita que se pone en camino a las montañas de Judea, pues con lo que eso representaba. Yo no sé si la acompañó José o la acompañó ¿quién? Joaquín o Santana o no sé, ¿no? Pero jugarse, ¿no? Jugarse en primera persona que es justamente el modo de vivir la esperanza cristiana, ¿no? La esperanza cristiana no es me siento ahí cruzado de brazos a ver a qué hora se manifiesta el Señor, a ver a qué hora se cumple su voluntad, sino cómo se anuncia esta presencia entre nosotros y obviamente con los más necesitados, bueno, que yo creo que todos estamos necesitadísimos siempre de la relación con Dios, porque pues no hay mientras estamos en este mundo, una plenitud de la presencia de Dios de tal manera que pueda yo decir, ya me empaché de la presencia del Señor, porque, ¿no? O sea, siempre estamos en esta tensión de ir por más esperando la plenitud del Señor. Y entonces, la esperanza cristiana no puede ser que en esta lógica de la cercanía solidaria, caritativa, atenta, llena de ternura, sobre todo con el que más necesita, ¿no? Porque, bueno, pues ahí sí podemos decir que algunos sufren más que otros. Y entonces, esta acción de María, pues se convierte, como decía hace un momento, en modelo tanto de la fe, de un encuentro con Dios que se prolonga hacia los demás, porque de otra manera, pues no podríamos hablar de un encuentro con Dios, sino de un encuentro consigo mismo, ¿no? En el egoísmo, en el egocentrismo, y que caracteriza también nuestra espera que no puede ser que una acción solidaria y caritativa hacia los demás. Y entonces, pues, detalla bastante bien nuestro adviento hacia una vivencia de anuncio, pues obviamente, como dice Santiago, a través de las obras, un anuncio de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pues yo aquí me detengo. Muy bien, Padre Victoriano, muchas gracias. Padre Miguel, ¿nos quisieras? Fíjense que yo estaba pensando cómo impostar esta reflexión para no repetir lo que habíamos dicho. Y me di cuenta que me late mucho pues subrayar, como dice Victoriano, repetidamente,
subrayar esta calidad de la aventura, ¿no? Las consecuencias de hacer un sí, dar un sí a la palabra de Dios, la aventura de encarnar a Jesús en el seno de María, no la llevó a estar fuera de toda preocupación, no la llevó a estar fuera de todo riesgo. Al contrario, la aventura de dar el sí la lleva a ponerse en riesgo permanentemente. Y este riesgo que a veces no sale bien, como ver crucificado a tu hijo, como ver a los poderes de la sociedad estar en contra. No me imagino, no lo puedo saber, qué significa el contraste de saber que tu hijo es Dios, que tu hijo fue encarnado por la obra del Espíritu Santo, y además de todo, verlo corrido, verlo descartado, verlo crucificado, muerto. Es como una aventura, la fe, que no nos exime de los riesgos, sino al contrario, nos pone en riesgo, nos pone en una aventura. Yo digo que la fe es una aventura. Dar el sí en obediencia a la palabra de Dios es una completa aventura que nos va pues llevando por momentos de mucha intensidad y muchos momentos de persecución y muchos momentos de incomprensión y lo que llamamos el fuego enemigo y el fuego amigo y todo lo que involucra esta aventura. La iglesia tiene que entender que la aventura no es nada más un jardín de rosas. Y la escucha atenta de la palabra de Dios nos va llevando al servicio, al servicio. María, como figura principal de esta reflexión, se lanza al servicio. Una muchachita, pues la verdad es que no sabemos quién la acompañó, pero yo creo que las escrituras nos dicen que fue sola, ¿no? No nos dicen otra cosa. Y bueno, los caminos son riesgosos. Los caminos de Galilea a Judea estaban llenos de asaltantes y pues una situación muy precaria de la situación social. Por supuesto que no nos cuentan que la hayan asaltado, pero la situación de la aventura no termina allí. La aventura de quedarse en la casa de Zacarías hasta que naciera el bebé, Juan el Bautista, y luego a la aventura de estar asimilando todas las palabras de su hijo, de su propio hijo, como dice el remate de muchos textos. María lo guardaba en su corazón, muy, muy atenta a todas las palabras de su hijo. Y la aventura final de la cruz, pasando por el rechazo, por momentos de mucho éxito, vamos a decirlo así humanamente, como la multiplicación de los panes o las curaciones, los hurras y vivas que le echaba a la gente cuando Jesús hacía lo que a la gente le gustaba. Y pues no podemos dejar de largo todo el proceso de rechazo, cuando lo querían correr y lo querían aniquilar. María estuvo presente en muchas de esas ocasiones. Y la aventura del sí involucra todo eso, involucra todo eso. Nosotros damos un sí en la vida, no solo los sacerdotes ni los diáconos,
sino todos los que estamos en el proceso de la fe, y damos un sí sabiendo que este sí no nos va a eximir de todo lo malo de este mundo, sino que al contrario, vamos a estar expuestos. Y la aventura del servicio nos lleva necesariamente al gozo, al gozo que no solo es un gozo personal, sino en el texto vemos que el gozo se transmite. La aventura de María acaba siendo servicio y el servicio se convierte en gozo. Y no solo de María, sino de Isabel y el niño que salta en su seno. Es muy notorio para mí que esta aventura termina en el gozo, termina en la alegría. Y esta alegría que pues puede ser una cosa muy superficial en este tiempo de Navidad, pero es una alegría que nosotros tenemos que vivir internamente. Me propongo personalmente vivir la alegría del gozo, la alegría del servicio y pues estar atento a cómo el Señor me va llevando por aventuras, ¿no? Y pues eso es lo que yo puedo apuntar. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Sí, pues va en esta misma línea. Bueno, antes de comentar, igual y algunos amigos que nos están escuchando nos dirían que pues que María no va sola, sino que va con Jesús, ¿no? Por ahí diría. Bien, yo me uno a estas expresiones, a estas reflexiones que han compartido, y bueno, también un poco centrándome en el carácter, pues sí, eclesial, ya lo comentaron ustedes. Recordemos que el Evangelio de Lucas, pues tiene dos partes, la obra de Lucas tiene dos partes, que es el Evangelio y el libro de los Hechos. Y este encuentro de María con Isabel, es Isabel la que espera, es el pueblo que espera, y María la que aporta. Es como si fuera la comunidad de creyentes. Dichosa tú que has creído en la comunidad de creyentes. Entonces esto ya pasándolo a lo que es la segunda parte de la obra de Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues tiene una repercusión eclesial. Es la comunidad creyente que es dichosa, cree en lo que se le ha anunciado. ¿Qué es lo que va anunciando la comunidad? Pues la salvación en Jesús. La salvación en Jesús. Recordemos que, pues sí, en nuestra experiencia eclesial es encontrarnos con hombres y mujeres que esperan, y en esa espera pues caen en desesperación, o caen en desilusión, o caen en el sinsentido. Qué interesante es este encuentro, el encuentro en donde portemos como comunidad eclesial pues la dicha de creer en la salvación que Jesús nos trae. Entonces, por ahí sería más el sentido que yo le daría, el sentido eclesial, comunitario, ya lo dijeron de muchas formas, y solamente remarcar este aspecto que sin lugar a duda, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues Lucas se encarga de manifestar a una iglesia muy alegre, a unos creyentes muy alegres que van contagiando esta alegría, que van transmitiendo esta alegría y se van convirtiendo 1,000, 5,000. Es esta fuerza del Evangelio, es la fuerza de Jesús, Jesús que salva, que nos salva. Entonces, sí, sin lugar a duda, pues este es nuestro compromiso de iglesia, por ahí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues yo quisiera comentar dos partes o dos pequeñas reflexiones tomadas de este texto. Uno, vemos cómo cuando entra María, llega a la casa y pues suponemos que entra o la recibe Isabel. Una vez que María la saluda, el texto nos dice que Isabel se llena del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo diría, es el Adviento, es esa espera que cuando yo me encuentro con Jesús, si yo estoy con esa apertura y yo lo recibo con esas ansias de tenerlo,
indiscutiblemente me voy a llenar del Espíritu Santo, ¿no? A semejanza de Isabel. Entonces, yo veo aquí la invitación, queridos hermanos, para que en esta Navidad, pues, recibamos a Jesús con esa disposición para que nos llenemos del Espíritu Santo, porque todo lo que dice después Isabel está inspirada por, pues, el Espíritu Santo que ya entró en ella y la llenó. Imaginémonos, esa expresión para mí es muy fuerte, llenarme de algo es total, ¿no? No es una parte, es todo, ¿no? Y también yo encuentro aquí en Isabel cómo al llenarse del Espíritu Santo se sorprende y encuentra que tiene que ser más humilde, porque pregunta, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a ver? Y yo creo, queridos hermanos, que en esta Navidad también sería muy conveniente que nos preguntáramos, ¿y quién soy yo para que mi Señor se haya encarnado y se haya vuelto hombre para salvarme? ¿Quién soy yo? ¿No? Porque a veces me da la impresión que pensamos que somos demasiado, ¿no? O sea, por eso tratamos mal a nuestros hermanos, nos creemos más que el otro. Cuando las cosas nos salen bien es que todo se debe a porque yo soy muy bueno. Entonces yo creo que también en esta Navidad es preguntarnos quién soy yo para que mi Señor se haya encarnado para salvarme. Y por eso en esta Navidad estamos invitados, y yo les quisiera invitar, queridos hermanos, pues a que si no hemos leído, o si ya la leímos, la volvamos a leer, pues esta encíclica maravillosa de Fratelli Tutti que nos ha regalado el Papa Francisco. ¿Qué mejor época que esta época para volver a escuchar y a leer esas palabras que nos regala el Papa Francisco, para recordarnos que el mérito no es nuestro? Dios no se encarnó para salvarnos porque seamos nosotros. Cristo nos amó y por eso lo hizo. Mérito de nosotros ninguno, ¿no? Entonces yo creo que esta reflexión nos puede ayudar a ubicarnos en esa humildad que debemos tener para que entonces nos podamos llenar del Espíritu Santo. Por ahí estaría mi reflexión. Muy bien. Muy bien. Padre Vic, ¿algo más que quisieras? No, en realidad no. Yo creo que lo que nos toca es, como María, escuchar en silencio y dejarnos impactar por la palabra. Muy bien. Padre Miguel, ¿alguna frase? No, estoy de acuerdo que el resultado final es dejarnos impactar por la palabra y dice Jaime, la aventura de los creyentes que van transportando en su seno, en su corazón a Jesús, y que Jesús impacta a todos los de alrededor, ¿no? Y pues yo creo que en resumidas cuentas, esto resume todo lo que hemos venido diciendo a lo largo del año y a lo largo de las reflexiones de los domingos. Yo creo que nada más nos queda desearles una feliz Navidad. Ya tendremos el episodio de la Navidad, pero vamos preparando. Muy bien, muchas gracias. Padre Jaime, una última palabra. Pues nada más apuntando esto de la humildad que decías, sí, me sonó. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?
Y María en su cántico, pues decía, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Ambas experimentan, ¿no? Esta grandeza de Dios en su ser. Muy bien, muchas gracias. Pues, queridos hermanos, ahí está nuestra propuesta de reflexión para este próximo domingo. Hoy, pues, se inician las posadas y ojalá fueran días de oración y reflexión para prepararnos adecuadamente, ¿no? Es muy bonito también pegarle a la piñata y todo este tipo de cosas, pero no olvidemos, pues, que estos 9 días es una preparación para el encuentro con el Señor que ha venido a salvarnos. Pues muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Cuídense mucho y sean muy felices. Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.